técnica hoy día. Entonces, gracias por estar acá. La madre Malena también, buen día, madre Malena, qué gusto tenerla. A madre Visnupriya, estrenando nombre, qué lindo. Gracias Buen por estar día, acá. reverencias. Reverencias a usted. La madre Govinda Prema también. Reverencias, madre, buen día. Jiva Goswami Prabhu, qué bueno, tenemos un asistente de lujo, por si Hare acaso. Krishna, Dios. Reverencia, Prabhu. Y a Jai Prabhu. Caridad Cayo, otro asistente de lujo, también por si acaso nos falta un poco de instrucción. También nos puede apoyar Caridad Prabhu. Reverencias, Hare Prabhu. Krishna Prabhu, Hare Krishna devotos, Hare Krishna madres. Qué lindo estar acá. Vale, según la misma temática que sigue él, por favor, solicito que todo el mundo prenda su audio y una sonrisa grande que voy a tomar una foto. Vale, linda foto, increíble la foto. Muchas gracias para todos. Vale, la tengo guardadita ya. A ver. Yo ahora no tengo cámara. Bueno, vale, todos los días no puede ser. Pero ahí está grabado, ahí está su nombre, entonces queda también como presente, claro está. Vale, madres, según también la manera en que el Bravo Chaitanya lleva sus clases, ¿alguien nos puede hacer recordar lo que lo estuvimos viendo ayer? Por favor. Un pequeño resumen. La madre Sanjivani tal vez, la madre Gabedi tal vez, la madre Rohini tal vez. ¿Alguien recuerda un poquito de la temática que estaba viendo el Bravo ayer? Solo para recordar, claro. Bueno, el día de ayer hubo un repaso de lo que los temas que se han visto en esta semana, pero el punto más importante es que el Prabhu nos encargó una tarea que se vino escribiendo desde que prácticamente comenzamos la semana, y era escribir en 10 renglones un análisis crítico del capítulo 9 aplicado a mi vida personal. ¿Cuáles son las enseñanzas que me dejó y cómo las voy a practicar? Articulando este conocimiento y presentarlo para el día de hoy. Eso fue lo más pesado. Mira, sí, sí, está Sí, un poquito tenso. sí, Ah, ¿hicieron la tarea? ¿Desarrollaste la tarea por casualidad, madre? sí, sí. Sí. Madre Este, Prema, ¿quieres que la lea, Prabhu? ¿serías tan amable, madre? Por favor. Pues a las enseñanzas del capítulo 9 Sí. las interpreté como un manual de preceptos y de acciones trascendentales para conducir mi vida. El abuelo Bhisma se convierte en el actor principal que otorga a Yudhishthira y a sus demás nietos el conocimiento del verdadero yoga, del servicio devocional puro, del manejo inteligente de nuestro tiempo, de la autoobservación, de la sinceridad e inteligencia espiritual, y mi conclusión es que todas estas cualidades y virtudes compartidas son la herencia espiritual verdadera que me regala mi Gurudeva a través del Sadhu Sangha, con los acharyas y seguidores de Brinda Paribrak, de esos guardianes que amorosamente comparten diario su realización a través de su amorosa misericordia. Bravo, bravo, muy bonito. Yay, muy lindo. Si los dejas en el chat, por favor, de clase, aquí para compartirlo con todo el mundo, por favor, porque está muy bonito de verdad. Gracias. ¿Alguien cumplió con hacer un pequeño resumen de este tipo? Yay, sí, Prabhu Brijas Loca, reverencias, Banchacal para todos los devotos. Bueno, a pesar de que todavía no acabamos el capítulo, porque es importante acabarlo, ¿no? Entonces, sin embargo, de lo que va del capítulo, la aplicación práctica de las enseñanzas y preceptos de este capítulo 9 es primero hacer mi propio deber, siempre ocuparme de hacer mi propio deber, de acuerdo a mi naturaleza y a la ubicación, a mi adicar en este momento. Vivir de tal manera que al morir vea la cara de mi Señor, porque eso fue la vida del abuelo Bhishma. Dirigir mi proceso hacia la modalidad de la bondad, observando en qué modalidad estoy en cada instante.
en qué modalidad estoy actuando, pensando, haciendo cada cosa. Mantener buena asociación con devotos que me puedan iluminar en el servicio devocional. Conocer los principios de la religión y aplicarlos para mi purificación. Aprender cómo aplicar los principios religiosos en lugar, tiempo y circunstancia. Hasta ahí llegué al capítulo más o menos 17, al texto 17, entonces faltan como 30 textos. Madre, en general es la vida del abuelo Ismadeva, ¿no es cierto? Chatria, pero es un gran santo, también una persona muy apegada a Dios y en busca de llegar en busca de lograr su propia. Claro, pero ¿cómo aplicaríamos nosotros eso en la vida diaria? Esa es la tarea. Y él aplicaba como debe ser, ¿no es cierto? Él seguía eso con toda seriedad. ¿Hasta qué capítulo llegamos ayer? Yo no pude estar en toda la clase, por favor. ¿Hasta qué texto llegamos ayer? 41, el verso 41. ¿Alguien quiere decir algo más del abuelo mismo? Sí, Prabhu. Buen día para todos. Pues yo hice un análisis, ¿aló? Sí, sobre, dice, pues lo que le entendí al Prabhu Chaitanya era una enseñanza hacia nuestra vida, cómo se articula y algo crítico. Entonces yo hice como un aforismo, casi convertido como en algo poético, digámoslo así. Qué bonito, qué bueno. Entonces ¿Puedes? yo lo puse, bueno, me disculpan acá que estoy inaugurando mi parte de los aforismos y poesía. Entonces acá voy aprendiendo junto a ustedes también. Entonces dice, zumbidos de guerra como remolino llega. Los cascos de los caballos con sus jinetes llegan y sin refugio quedan. Oh corazones, los colores de tu piel tienen notas musicales y me llevan a abrir mi ser. Oh Vismadeva, el tiempo engaña sin cambios, la santidad no cambia, se aprende del instante, del presente. Más de un juramento o promesa dejas al ser sin rumbo, solo en guerra. No se puede ver libre de culpa. El escucha tendrá muchos llamados de guerra. En sí, antes de colocar lo sagrado, lo consagrado en el altar de la libertad. Como Vismadeva hizo un juramento, entonces por eso le hablo del juramento y le digo del eterno presente. Entonces el presente, el presente es el instante santo, es el que nos consagra, es el refugio, es el que nos libera de las culpas. Entonces, por eso dice este aforismo como poesía. Bravo, está muy lindo, madre. Ay, madre hermoso, gracias. Realmente, gracias. Vale, el abuelo Bisma es un tremendo maestro espiritual de cualquier manera. Entonces, hasta ahora está muy linda la clase de Prabhu Chaitanya, está muy lindo. Entonces, el capítulo 9, ¿alguien podría decir algo? Quiero agregar algo, Adelante, perdone. Lo que pasa es que yo caí en cuenta de algo conmigo misma. A veces cuando voy en el carro y arrimo a los semáforos, hay chicos en el semáforo y le dicen a uno, te limpio el parabrisas. Pues esa acción de ellos me ha hecho llevarme a mirarme. Entonces uno le dice, no, dame una moneda, no tengo, te lo limpio y después me pagas. Yo digo, uy, uno como hace promesas, cómo uno se va enredando en juramentos, cómo va dejando al ser como tomado, como atado. Entonces, al leer el capítulo 9 del Bhagavatam, digo, uy, las promesas cómo nos lleva hasta la culpa y nos lleva a guerras. Entonces, eso es como la enseñanza que me deja el capítulo 9, tener el instante presente, en mirar esas promesas, en mirar, sí, ya lo voy a hacer, es que ya ya voy, es que, ¿me entiende? Ese juego de esas promesas nos deja atados y con eso hay que tener cuidado, porque nos arrebata el instante presente. Vale, Mata, y es absolutamente válido, son parte de las enseñanzas del abuelo Bisma.
La madre Diantarini tiene la manito levantada. Madre, ¿serías tan amable? Jai, Dandavas, bueno, lo que he podido entender de este capítulo es que nos enseña que debemos, que nosotros debemos aprender a escuchar a todo el mundo, porque siempre hay algo que aprender, ya que la suprema personalidad de Dios es tan dulce, tan amorosa, pues que Él realmente se esfuerza infinitamente para que toda su creación, o sea, esté feliz, ¿sí? Y también en el momento en que Bhishmadeva iba a instruir a Yudhishthira, pues acerca de todos los deberes pragmáticos que él debía ejecutar, pues así es nuestro Gurudeva y debemos aprender a escucharlo, ¿no? Todo lo que él nos pueda decir, pues eso es un néctar y es una tabla de salvación para nuestras vidas. Y que realmente pues que después de haber realizado todos los deberes de nuestra ocupación, ojalá si fuera pues a la perfección en toda nuestra vida, pues ahí es cuando realmente nosotros podríamos quizás ver la presencia del Señor y poder dejar este mundo que realmente esa debería ser la meta, ¿no? Alcanzarlo, los pies del loto, pero siempre y cuando pues nosotros tengamos conciencia de realmente lo que pensamos, lo que decimos y lo que realizamos y que todo sea coherente a lo que realmente decimos. Eso es lo que pude entender. Ya, madre. Hombre, ese es el fin de la vida y lo tenemos ayuda, ¿no? Tenemos al maestro espiritual, tenemos las escrituras, tenemos a Srimad Bhagavatam tan lindo. Ahora tenemos a los devotos, entonces se facilita un poco las cosas porque pues cada uno de estos factores son lindos de verdad. Vamos a proceder a darle la palabra a la Madre Vidya Sarat por orden de llegada. Prabhu vendrás después. Disculpe, Madre Vidya Sarat, adelante. Y Haribola de Krishna, buenos días, querida familia. Voy a ser un poquito corta porque yo no tengo las cualidades de decir aquí con esos aforismos, esas palabras lindas, pero decirles de todo corazón lo que pude entender de este capítulo tan lindo que es sobre la muerte, ¿no? Me ha dejado tan marcada y tan sentida pues esta actitud del abuelo Bhisma, alcanzar una muerte así en esas condiciones, estar con una conciencia tan clara que hasta en el último minuto o segundo tener la posibilidad de instruir a aquellos que están sufriendo en ese momento doloroso. Pero cómo llegar a esta situación, a esta condición, pues es de comprometerse ahora, en este momento, como decía el Prabhu Chaitanya Lila, es de llegar a un autoanálisis, a una autoevaluación de cada instante, de cada momento. Todo aquello que nos van diciendo que vamos aprendiendo, pues tienen que marcar una diferencia en nuestra vida diaria. Sabiendo pues que el abuelo Bhisma, una persona que nos da el ejemplo de ser serios y de cumplir con aquellas promesas. Después de tantas cosas, de tentaciones que él pudo haber fallado, pues él no lo hizo y se mantuvo hasta el final así, y tuvo la dicha pues de verle a Krishna, que debería ser nuestro objetivo. Entonces cada momento, cada instante, analizarnos y decir, por ejemplo, yo en mi caso decía, sí, mi vida llena de orgullo, siempre tratando de decir que yo tengo la razón, que lo que yo digo y hago, lo que yo digo y pienso tienen que hacer, siempre criticando a los demás, envidiando, bueno, analizándome por un montón de defectos y de cosas que tengo, pues esto me lleva a que cada momento, a que cada instante tengo que estar despierta, tengo que estar en conciencia de Krishna, estar al lado de ustedes, estar al lado de los astras, estar al lado de mi maestro Gurudeva, perdón. Tratar de un poquito, aunque sea servirlos y llevar a la práctica todo aquello que estamos comprendiendo. Eso es lo que yo puedo captar, de que debemos ser, como dijo la Madre Dina Tarini, transparentes, coherentes con lo que estamos aprendiendo, con lo que estamos diciendo a cada instante y a cada momento. Nada más. Haribola Hare Krishna.
Ya, madre, muchas gracias. Efectivamente, tienen una finalidad las enseñanzas que nos trae el Srimad Bhagavatam y desde luego nos conducen en ese justo camino. Muchas gracias, Madre Díaz Arán. Para seguir el orden, Prabhu Benuraj, qué bueno tenerlo acá. Ya, y Prabhu Loca, reverencias, muchas gracias, reverencias a todos. Om Gyanati Mirandasya Jananjana Shalakaya Chaksuram Militam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. Bueno, haciendo un poquito de resumen de la tarea que nos dejó el Prabhu Chaitanya Lila, yo estaba ayer meditando, ¿no? Que llegó en un momento justo. Ayer me encontraba con un pesar muy grande en mi corazón, ¿no? Muy angustiado, muy triste, ¿no? Y automáticamente me pongo a leer el capítulo 9 y parece como mágicamente salgo de ese estado, ¿no? Entonces, como decía la madre Vidya Saran, lo importante que es el sastra, leer las instrucciones del Srimad Bhagavatam, ¿no? Entonces, una de las partes que habla cuando los sabios están frente al abuelo, ¿no? En la cama con flechas, el abuelo Bhishma, se habla, dice que el factor tiempo, todos los reveses que les trae a estas grandes almas, por ejemplo, como Maharaj Yudhishthira, a pesar de que son santos y sabios, tienen que sufrir, ¿verdad? Tienen que pasar muchas dificultades. Y otra parte que se habla dice, nadie puede conocer el plan del Señor, por eso estamos confundidos. Y por eso se dice que ni los grandes sabios ni los semidioses pueden comprender el plan de Sri Krishna, ¿verdad? Krishna nos confunde con su energía. Entonces, esto nos muestra que podemos, no importa el tiempo que estemos en conciencia de Krishna, cuántas rondas hayamos cantado, debemos estar siempre resguardados bajo la protección de los Vaishnavas, ¿no? Porque yo me acuerdo cuando llegué al templo de Quito, decía, ya está, ya conozco a Krishna, no necesito a nadie, ¿no? Y la vida y el tiempo me hicieron bajar la cabeza y cada vez más, y entender que para llegar a Krishna necesito del Guru y los Vaishnavas, ¿no? No tengo otra opción, ¿no? Y acá Vishmadeva nos confirma esto, ¿no? La personalidad de Dios se obtiene a través de la meditación y el canto, y libera al devoto cuando éste deja el cuerpo. Y todas estas instrucciones nos llegan, como decía la Madre Vidya Sarat, gracias a la misericordia de Sri Guru y Vaishnavas, ¿no? Porque si no nos llega incompleto. Y acá donde yo recalco la importancia de la oración, cómo los sabios nos enseñan a orar. Y dice Vishmadeva, que el Señor me espere en el momento de la muerte, como decía recién la Madre Premalática, ¿verdad? Que poder recordar a Sri Krishna en el momento de la muerte depende de cómo hoy estemos, con qué intención y con qué profundidad estemos orando. Que su atuendo amarillo y su cara de loto sean el objeto de mi atracción y que no desee resultados fruitivos. Que mi mente se dirija hacia el Señor Sri Krishna. Que sus pies de loto sean el objeto de mi atracción. Si el plan de Krishna es apuñalarme, entonces está bien. Me está apuñalando por mis acciones pasadas. Realmente merezco algo mucho peor. Puede abrazarme con su abrazo, destrozarme el corazón, a no estar presente ante mí. Entonces, al leer estas oraciones, yo me doy cuenta qué importante y me hizo valorar tanto. Una vez hablando con Madre Premalática me comentaba, ¿no? En las tantas charlas que hemos tenido, cuánto nos ha dado Srila Guru Maharaj, cuánto tesoro, cuánta instrucción, nos ha dado tanto y seguimos recibiendo, ¿no? Entonces, yo quiero agradecer muchísimo este espacio porque realmente agradezco este sufrimiento, porque me muestra los apegos que todavía tengo en este mundo, me muestra todavía cómo pretendo ser feliz con esa energía ilusoria, con esa energía externa, ¿no? Y estoy olvidando realmente cuál es el objeto verdadero de felicidad. Sri Radhe, Radhe, y Krishna nos recuerda, Radhe, Radhe, invocar al espíritu de Radhe, Radhe. Así que bueno, muchas gracias, perdón que no tenga palabras tan selectas como los Vaishnavas, pero bueno, hay que empezar, hay que ser atrevido para de algún momento poder decir algo mejor. Gracias por la paciencia y la tolerancia. Reverencias a todos.
Ay, Prabhu, hombre, estuvo muy lindo en realidad, de verdad. No, no pudo ser mejor. Efectivamente, el Señor Krishna es inescrutable, no hay manera de saber lo que quiere hacer, pero siempre es en nuestro auxilio, ¿eh? Siempre es en nuestro beneficio. Hombre, somos necios por naturaleza, entonces, tal como una persona ebria, si a uno lo empuja a un lado, se va en sentido contrario inmediatamente. Pero el Señor Krishna siempre está ahí, sí, en la forma del guru, en la forma de un hermano espiritual, en la forma de las escrituras, pero el Señor siempre está ahí echándonos una mano. Si no fuera por Él, hace rato que hubiéramos perdido por goleada a todos. Ya, y Prabhu, y la finalidad, una de las finalidades de la vida, tal como explicaba Srila Prabhupada, es recordar al Señor Krishna en el último momento de la vida, pero uno va a recordarlo si no está constantemente asociándose con Él, de una u otra manera. ¿Vale? Para seguir el orden, yo sé que la madre Natarini quiere intervenir, pero sigue la madre Kaveri. Radhe Radhe, Haribón. Bueno, con respecto al taller y el desarrollo, el pequeño desarrollo que hice, dice que Bhisma, el abuelo Bhisma, nos dio el verdadero ejemplo de cómo llegar a nuestra terminación de nuestras vidas, hacerlo igual como él lo desenlazó, como él lo hizo. Hasta el último momento, pensar en los ojos del otro del Señor y llegar a verlo a Él. Es ahí donde nosotros tenemos que aplicarlo a nuestras vidas y hacer lo mismo que el abuelo Bhisma nos dejó. Ese es el ejemplo de todos los gurús. Entonces nosotros, para ese instante de muerte que nos va a llegar, tenemos que estar preparados para llegar a ver los ojos del otro del Señor. Tenemos que inspirar, y esto lo aplicamos a nuestra vida, inspirar a otras personas para poder que ellos, igual como nosotros, llegamos a la filosofía, a la familia Vaisnava, ellos también lleguen, otras personas, inspirarlos para que lleguen a conocer a los devotos, a que encuentren un guru, para que este ser tan extraordinario sea el guía de cada uno de nosotros para poder servirle a él y por ende llegar a la morada eterna con el servicio eterno. Entonces, este es mi pequeño resumen del texto número 9, Prabhuji Haribol. Ya, y Mataí, sí, le decía, es una necesidad vigente y la orden del señor Chaitanya, no debemos inmediatamente salir a las calles y compartir lo que hemos aprendido porque es una necesidad de este mundo en realidad. Muchas gracias. Mari Natarini, ¿tenías una acotación, me pareció? No, pero escuchándoles realmente, pues lo que podría yo también decir es que realmente el propósito de estudiar estas escrituras es que aprendamos a vivir de tal manera de que con que con nuestras propias acciones pues podamos alcanzar el servicio devocional y por ende pues la perfección de la existencia. También pues que así como un hijo pues debe acercarse y hacerle preguntas al padre pues y sobre el propósito de su vida pues y el padre también debe enseñarle a su hijo el camino para lograr ese propósito. Pues ese es el principio de la relación que nosotros siempre deberíamos tener en cuenta y pendiente con la relación de nuestro maestro espiritual y de obviamente pues de los devotos avanzados, excelsos, ¿no? Eso nada más, Prabhupada, muchísimas gracias por permitirme. Muchas gracias. Gracias a Dios siempre que queremos hablar o tener la ayuda de Sila Gurudeva siempre está ahí. Es increíble. Siempre que uno quiere conocer Prabhu, algo de él. Adelante, Prabhu, madre. Sí, muy lindo también porque nos dice que así como el abuelo Bhisma se absorbió en pensar en el Señor, en poner su mente y todas sus capacidades y sentidos en el Señor, entonces él pudo ver al Señor, pero que también se puede lograr esa máxima etapa de perfección mediante la práctica regulada, sistemática y de corazón del servicio devocional, y que aunque el Señor no estuviese presente,
Nosotros, por aplicar estos procesos del Bhakti Yoga, especialmente el proceso de oír y cantar, que son los dos más importantes, nosotros también podemos lograr por misericordia en ese momento ver el rostro del loto del Señor. Entonces, nos hablan también de que cada palabra del Srimad Bhagavatam, del Srimad Bhagavad Gita, son las encarnaciones sonoras de Krishna. Entonces, nosotros cuando estamos aquí en la clase o cuando estamos personalmente leyendo o cantando las escrituras, estamos con Krishna directamente. Entonces, esa es una manera hermosa como nos ha dado Él la facilidad de lograr la perfección mediante ese estado. Y la gran diferencia, dice, la forma humana de vida y la forma animal se diferencian en la manera de vivir y por lo tanto en la manera de morir. Cuando uno muere forzado por las leyes de la naturaleza material, muere como un animal. Pero cuando uno muere pensando en Krishna realmente, muere como un alma espiritual. Qué hermoso, ¿no? Lindo, madre, desde luego. Maravilloso. Ay, hermoso. Todos de alguna manera estamos persiguiendo esa meta, ¿no? Morir, dejar el cuerpo de una manera decente, si se puede decir, no de esa manera desgarradora, ni triste, ni fatal que sucede cuando uno se olvida de Dios y al último momento se da cuenta que no ha hecho nada en la vida, que ha metido la pata, por Dios, que se olvidó de hacer lo que tenía que hacer y estuvo entretenido en miles de cosas y la desesperación y el miedo lo abordan en último momento. ¿No? Pues nosotros todos estamos estudiando para que en el momento debido pues podamos abandonar el cuerpo con alguna decencia, si se puede decir. Si alguien sabe la partida de este mundo, Srila Prabhupada fue increíble. Con toda tranquilidad él se acostó, pidió que los devotos cantaran, dio sus últimas instrucciones, con toda tranquilidad, con toda calma, con toda la dignidad del mundo. Y así al final, rodeado por sus hijos y escuchando Hare Krishna, dejó el mundo de la forma más increíble. Entonces, pues estamos en nuestra meta, devotos. Y muchas gracias por su participación. Nos queda una participación más acá en el chat de la Madre Dhruva Nosmriti. Ya dice que la enseñanza práctica del capítulo 9 para mí es realizar mis actividades diarias meditando en Sri Hare Krishna, pues ese ejercicio generará de manera natural recordar a mi Señor en el momento de dejar el cuerpo. Llegar al examen final es esencial. En ese momento de gracia de ver la faz de Krishna, oro porque sea un momento consciente y lleno de amor. Ya, madres, realmente esa es la conclusión. Madre Thakurani, estás levantando la manita. Pero tienes que prender el micrófono. Hare Krishna, andabas a todos. Prabhu, yo quería pues también como compartir algo, ¿no? Acá coloqué, por ejemplo, que de lo que yo aprendí, ¿no? Por ejemplo, que el abuelo Bhismadeva nos enseña también a cumplir las promesas, ¿sí? Y también a ser determinados, a enseñar con el ejemplo, y él estaba siempre fijo en Krishna, hasta el último momento. Debemos estar pegados a la instrucción de nuestro maestro guru, de nuestro maestro espiritual y estar conscientes de Krishna todo el tiempo que más podamos. También tenemos la enseñanza de la Madre Ganga, que ella también cumplió la promesa, ¿no? Y pues nunca la rompió. Y también debemos tener mucho cuidado con las personas y con nuestros sentimientos rencorosos, porque por ejemplo lo que hizo Amba y Sakuni, ¿sí? Que el tío Sakuni pues era así bien maquiavélico, ¿no? Sí. Y Amba también quedó como con esa frustración, entonces ella creó como todo ese plan también. Entonces también eso es como la parte oscura de nosotros, ¿sí? Que tenemos que estar como con cuidado y mirar nosotros qué hacemos cada paso que damos. Debemos también hacer las cosas que tenemos pendientes, porque por ejemplo, Prabhu Chaitanya Lila, él nos contaba que, o sea, todo lo que tengamos pendiente, no dejar las cosas como para mañana. Y pues yo le voy a decir algo que yo hice. Yo tengo muchísimas láminas de Krishna, por todas partes, de los dioses y todo. Y yo, bueno, las saco, las veo y todo. Y yo, bueno, pero ¿cuándo? Enmarcarlas. Y pues bueno, cuando él dijo todo eso, yo dije, bueno, ¿cuándo voy a tener tanto dinero para mandar a enmarcarlas? No, saqué y las pegué todas de las paredes, sin cuadros, sin nada, las pegué, o sea, la casa está llena.
Entonces eso lo hice yo porque dije, no, pues listo. Entonces yo le decía a mi hijo, sí, mañana me muero, y entonces las láminas se quedaron ahí y no las disfruté, no las estamos viendo ni nada. Entonces eso hice, o sea, lo que es hacer las cosas ya. También estar pendiente, como le dije, acá de todo lo que decimos y prepararnos en conciencia de Krishna, en Guru, Sastra y Sadhu Sangha, ¿sí? Porque Krishna es nuestra protección, y ver a todas las personas, las entidades vivientes, escuchar, cambiar todos nuestros hábitos. Que uno vea, por ejemplo, yo he tenido estas experiencias que yo he ido a casas o hablo con muchas personas, y las personas, ¿qué les pasa? Dicen, ay, qué pereza cocinar, ¿sí? O, ay, no, qué desorden de cocina, qué pereza eso. Entonces, cuando yo les hablo a ellas de conciencia de Krishna, de que cuando uno llega de pronto al templo y todas esas ollas, y que yo vi cómo se peleaban los devotos, y uno, no, yo quiero lavar las gopis, yo quiero lavar las gopis, entonces ya cambia la perspectiva. Yo con muchas personas he hecho eso. ¿Por qué? Porque uno cuando cocina, cocina es para Krishna, no para uno, ¿sí? Y entonces ya la gente va cambiando. Uno dice, las ollas son de Krishna, son las gopis. Entonces uno al lavarlas, uno se está purificando, porque uno hace el servicio para Krishna. No piense usted que, ay, qué pereza lavar las ollas, porque es que tal cosa. No, le voy a lavar las ollas a Krishna. La gente cambia. Entonces, por ejemplo, también estar consciente de las 25 horas, de las 24 horas del día de Krishna. Y algo que a mí me parece, que me pasó, Prabhu, fue hace muchos años. Mi hijo tiene en este momento 19, pero él había cumplido 6 años. Y a él me lo atropelló un carro. Casi me lo mata. Le abrió acá la sien, acá en el lado acá en el lado izquierdo, solo le salía la sangre así como a borbotones. Yo lo único que hice después de eso, ya cuando estaba en el hospital y llegamos con él, llamé a la madre Bhagavati, llamé a la madre Chaitanya Lila, llamé a todos los templos para que me oraran por el niño. Y cuando a mí ya me permitieron ver al niño, porque él no reconocía al papá, cuando yo le dije que si me dijeron, vaya a ver si a usted la reconoce, yo fui y él me reconoció. Abría los ojos, los cerraba y me reconoció. Y él tenía así como una cara de angustia, aparte de que tenía la cabeza como una calabaza, y me dijo, mamá, yo me voy a ir para donde Krishna. Ay, Prabhu, a mí se me venían las lágrimas, yo no era capaz ni de hablar. Y yo lo único que le dije a él, no sé si Krishna ya te esté llamando, pero solo piensa en los pasatiempos de Krishna, todo lo que yo te he leído, como cuando él le roba la mantequilla a Madre Yasoda. Prabhu, la cara de ese niño se iluminó, de verdad, empezó a sonreír, cambió mucho. Y luego nos trasladaron al otro hospital porque estábamos acá en Dos Quebradas, luego nos trasladaron para el San Jorge porque a él le fracturaron el cráneo acá en esta parte, y entonces lo llevó el pediatra pues allá a ver qué era, y cuando ya nos dieron salida, que fue el 31 de diciembre, porque nosotros fue un 28 de diciembre, y la gente decía, eso es una broma, que el Día de los Inocentes, y yo, ¿cuáles días de inocentes? Imagínate. Y ya cuando nos dieron salida, el niño allá, cuando fuimos a salir, me dijo, llévame a donde Pavitrán. Salí, Prabhu, no tenía ni para el taxi, me tocó llevarlo cargado como 10 cuadras, no sé cuántas, con él, y llegué al templo. Él solo quería ver a la deidad. Eso me pasó, Prabhu. Entonces, pues, así también una vez fui a castigar a mi hija, y de una yaya así, Krishna Chaitanya, no, pues yo que la iba a castigar, Prabhu, a mí me dio un ataque de risa. Entonces, pues, ellos le enseñan a uno eso, Prabhu. Y pues también por eso yo tengo los animalitos con nombres espirituales, Prabhu, para estar recordando todo el tiempo a Krishna por todas partes. Y las personas que vengan, ¿cómo se llama el animalito? No, pues que ella se llama Ishvar y ella se llama Shakti, él se llama Gopal, así, Prabhu, para que la gente también vaya un poco como teniendo como esa despertar, ¿no? Es como mi aporte, ¿no? Estar uno como pendiente, pero también tenemos que cuidar cada paso que nos da, que damos nosotros, ¿sí? Pues mi aporte, gracias, Hare Krishna a todos. Ya, ay, madre, la parte Hermoso bonita. pasatiempo. La parte bonita dentro de las cosas malas que suelen suceder. Hombre, siempre uno que recuerda a Krishna, un pasatiempo de Krishna, le arranca una sonrisa que sale del corazón, claro, porque todos son pasatiempos súper hermosos. Y siempre está rodeado de más Krishna, pues es lo que va a traer como consecuencia, ¿no es cierto? Incluso para lavar las ollas, claro, porque tal vez uno así aprende a hacer las cosas con cariño y con amor, de verdad, ¿no? En vez de estar renegando, como dice la madre, si uno recuerda a Krishna no hay manera de hacer las cosas con una mala actitud.
somos aprendices, ¿no? Que estamos aprendiendo a querer, estamos aprendiendo a amar. Eso es lo que no podemos, somos tan necios y tan egoístas, no tenemos esa capacidad. Entonces el Señor nos está enseñando para poder involucrarnos realmente en el plano donde las personas se aman en realidad, no el plano espiritual, donde todo es un mundo de cariño y amor, no existe el egoísmo y ello. Bueno, estamos en marcha, queridos hermanos. Vale, lo que sigue es entonces compartir los audios del profesor. Él nos ha dejado 4 audios, entonces vamos a pasar los 4 audios uno por uno y vamos a intentar comentar un poquito para ganar un poquito las enseñanzas que nos da, ¿sí? En cada uno de sus audios. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar ahora, esperemos que todo salga bien. Hay que compartir. Compartir esto. Y el sonido también. Bueno, y así Visma entonces va partiendo. En la partida de Visma, Sutta Goswami lo explica y dijo, así pues Vismadeva se fundió en la superalma, el Señor Sri Krishna, la personalidad, la suprema personalidad de Dios, con la mente, el habla, la vista y las acciones, y de ese modo cayó y dejó de respirar. Este es un punto muy importante. Recuerden que Krishna está en el corazón y Él también nos acompaña. Pero el cuerpo sutil, la mente, la inteligencia y el ego deben de estar centrados en Krishna. Todos nuestros sentidos, como el habla, que hasta Él habló hasta el último momento, murmuró hasta el último momento, ¿sí? Hablando de Krishna, glorificándolo, centrado en Krishna. La vista al mirarlo, ¿sí? También lo podemos mirar con los ojos cerrados a través de la mente. Y las acciones que Él desempeñó al glorificarlo y las acciones que Él adoró al hablar de las acciones de Krishna. Y de ese modo debemos nosotros callar y dejar de respirar el último respiro. Entonces todos nuestros sentidos, si hay un sentido que está desviado o la mente está desviada y nos lleva hacia otras actividades, entonces nosotros podemos perder la meta y tenemos que volver a nacer aquí, ¿sí? Eso es. Entonces, en esta despedida de Bhisma, ¿sí? Sutta Goswami dijo, sabiendo que Bhismadeva se había fundido en la eternidad ilimitada del Absoluto Supremo, todos los allí presentes callaron, como los pájaros al final del día. Después tanto los hombres como los semidioses tocaron tambores en su honor, y la honesta orden real dio comienzo a demostraciones de honor y respeto, y del cielo cayeron lluvias de flores. Entonces es hermoso, ¿no? Ya es dar la seguridad de que Bhismadeva se fundió en la eternidad ilimitada del Absoluto Supremo. Es un momento de silencio, es un momento de respeto, de que los grandes hombres se van, ¿no? Como se dice, si un maestro espiritual, un devoto puro deja el mundo pierde el mayor tesoro, ¿sí? La energía de la pureza, la energía de la protección divina para los humanos, para este planeta. Entonces, ante un acto como estos, los hombres y los semidioses tocan tambores, es un acto de honor, es un acto de entrega, de respeto, de recuerdo, ¿sí? Y lluvias de flores cayeron del cielo para glorificar a este gran hombre que es recordado desde hace 5000 años hasta el momento. Hoy en día un político, un famoso, mientras vive ya nadie lo recuerda ni su propia familia.
Pero si ustedes ven, por ejemplo, recordamos a estos grandes devotos Vaisnavas del Señor desde hace 5000 años. Recordamos una sucesión discipular que es adorado de generación en generación, vida tras vida. Es algo hermoso porque está dentro de la energía del amor, ¿sí? Recordamos a ellos y los glorificamos y los adoramos y nosotros dejamos el cuerpo y las nuevas generaciones los siguen adorando porque ellos han entregado su vida y alma por nosotros para que podamos tener este conocimiento, para darnos ejemplo, para enseñarnos de estas escrituras. Eso no tiene precio. ¿Y quiénes son todos ellos? Pues la sucesión discipular Guru Varga, Guru Parampara, todos los acharyas que han sido revolucionarios, que han enfrentado tantas situaciones, y muchos devotos excelsos, líderes y maestros espirituales de Brinda Parivar Internacional que han entregado su vida por muchos años al servicio de todos nosotros. Y ahí encontramos muchos hermosos devotos que andan en búsqueda de todas las misiones del mundo, que también han entregado muchos acharyas y maestros a los que también reverenciamos y respetamos y, y apoyamos, porque ellos también están entregando dentro de la misma familia de Sri Chaitanya Mahaprabhu los santos nombres y están llevando esta hermosa este hermoso proceso a todo el mundo. Entonces, aquí hablamos de estas temáticas, generamos una conciencia plena, queremos que todos lo tengan y queremos que vaya a todo el mundo a través de las redes y todos los medios que existan, para que otros escuchen de esto y se liberen del sufrimiento de este mundo material, para que asuman la actitud positiva, la actitud correcta, que es la que entregó Bhisma y que es la que nos está enseñando aquí. Entonces, Sutta Goswami sigue relatando y dice que Saunaka, después de celebrarle los rituales funerarios al cadáver de Bhismadeva, el pesar se apoderó momentáneamente de Maharaj Yudhishthira. Entonces en esta despedida ya aquí hay un punto donde Maharaj Yudhishthira flaquea, ¿sí? Pone por encima el sentimiento y en este caso entonces el sentimentalismo hace que se desconozca el conocimiento. Entonces, mediante himnos védicos confidenciales, todos los grandes sabios glorificaron al Señor Sri Krishna, quien estaba allí presente. Luego todos ellos regresaron a sus respectivas ermitas, llevando siempre al Señor Krishna en el corazón. Entonces siempre debemos llevar a Krishna en el corazón, y aquí se ratifica que todo lo que Bhisma expresó en el momento de la muerte, exponiendo que Krishna es la suprema personalidad de Dios, todos los sabios lo reconocieron y por eso entonces lo glorificaron y hicieron himnos hermosos para glorificarlo. Después Maharaj Yudhishthira fue de inmediato a su capital Hastinapura, acompañado por el Señor Sri Krishna, y allí consoló a su tío y a su tía Gandhari. Gandhari es la esposa de Dhritarashtra, el rey ciego, el tío de los Pándavas, el papá de Duryodhana, y Gandhari es la que se puso la venda para cumplir la misma imposibilidad que tenía su esposo, que era ciego, y ella quedar ciega también. Ella era una asceta, una gran yogi. De hecho hay un pasatiempo que ella quiere proteger a su hijo Duryodhana de ser matado y lo quiere hacer invencible.
Entonces ella le pide a él de que él se desnude y que ella se va a quitar la manta que tiene, la venda que tiene en sus ojos para poder dar toda su energía a Duryodhana, ¿no? En este pasatiempo, en la guerra, y así él quedaría inmortal, nadie lo podría destruir, ¿no? Entonces, en eso, cuando él va a ir para prepararse para esto, entonces se encuentra con Krishna y Krishna le dice, no te da pena de tu mamá. Entonces él le queda la duda y él se cubre las partes íntimas y cuando ella abre los ojos, entonces él está con una manta que le cubre allí. Entonces ella dice, no, no, no es posible porque hiciste esto, o sea, ya no quedó protegido esa parte. Cuando él pelea con Bhima, entonces él era muy fuerte y Bhima, el hombre más fuerte, golpeando a Duryodhana y no lo podía vencer porque era como de hierro. Entonces es cuando Krishna le hace señal de que lo puede golpear en, en la parte baja de la más abajo de su cintura, y entonces es cuando así lo logra vencer. Allí hay un pasatiempo que Balaram intercede y dice que esto no está entre las posibilidades de, de los guerreros, que está mal. Esto ya es cuando, digamos, prácticamente la guerra ha terminado y ellos se enfrentan, porque Bhima hizo un juramento de que mataría a Duryodhana por lo que le hizo a Draupadi, la esposa de los Pándavas, al deshonrarla y al querer desnudarla en una asamblea de, de los Kurus. Entonces, allí se cumple esa promesa. Entonces Balaram va a matar a Bhima por haber respetado las reglas de la guerra, de la pelea, y es cuando entonces Krishna se mete, entonces le dice que no, que está bien, porque es la única forma, y que si le va a hacer algo a él, que tiene que primero enfrentarlo a él. Entonces ya entre hermanos ahí ellos se entienden y ya pues Balaram no va a ir a matar a Krishna, ni Krishna a ellos esos pasatiempos. Entonces ahí es cuando Balaram acepta. De hecho, cuando se inició la guerra, pues Balaram no quiso participar porque Krishna iba a estar ahí, ¿no? Pues Balaram es Krishna mismo, ¿no? Entonces todo esto, claro, Balaram tenía un cierto, digamos, aprecio a Duryodhana porque él era su discípulo y fue un buen discípulo, digamos, de armas de la masa. Entonces, por eso hay toda unos pasatiempos de relaciones y de todo esto que es muy lindo y que enseña muchas cosas. Entonces, después de esto, el magno y religioso rey Maharaj Yudhishthira ejerció el poder real en el reino estrictamente de acuerdo con los códigos y principios reales aprobados por su tío y confirmados por el Señor Sri Krishna. Esto quiere decir que ya él pasó a ser el rey de todo el mundo, eh, y su reino pues fue muy bueno, ¿sí? Fue un bien queriente cumpliendo las instrucciones de su abuelo Bhisma y también pues él, en la bondad de su corazón, ¿no? Él es reconocido como el rey del Dharma, ¿no? Maharaj Yudhishthira es el Dharma, hijo del Dharma, ¿no? Es como el toro y cumplidor de todas las leyes. Y hay pasatiempos con el Maharaj Yudhishthira, muchos pasatiempos. De hecho, él se dejó enredar con lo de los dados por él cumplir la palabra de lo que él decía. Y también hay un pasatiempo el de que ya ustedes estudiaron de Advatama, cuando le dicen a Drona, al maestro de armas, de que Advatama ha muerto, y Advatama también se llama un elefante, y lo hacen así por consejo de Krishna para poder vencer el ejército y poder debilitar la parte afectiva sentimental. Es una estrategia militar de bajar la moral al contrincante, más cuando el contrincante está siendo inmoral en el sentido de que han asumido unas formas de guerra
no correctas, ¿no? Como lo que hicieron, que ahí estuvo Drona, lo que hicieron con Abhimanyu fue algo catastrófico, ¿no? Eso fue como el inicio de la era de Kali Yuga en pleno, el acto de 7 guerreros enfrentar a uno solo, a un niño de 16 años, que los logró vencer a todos, a uno por uno los destruyó, los desganó, pero él no los mataba y tal vez pues tenía que ser así, ¿no? Y después todos lo atacan, ¿no? Al tiempo, ¿no? Con flechas y espadas y armas y todo, de una forma brutal para poderlo matar. Ellos estaban tocados en su ego, en su orgullo de que habían sido vencidos cuando debían de haberle dado honores y respeto y haberle dado la libertad por haberlos logrado vencer de una forma extraordinaria y en una forma de guerra real. Entonces esto históricamente pues marca, ¿no? Marca la modalidad divina y la modalidad demoníaca. Este era un muchacho hermoso, el hijo de Abhimanyu, que ya ustedes saben es el esposo de Uttara, el papá el hijo de Arjuna, el papá de Maharaj Parisi, que después aparece para ser el sucesor, el que continúa en el trono después de Maharaj Parisi, cuando Maharaj Parisi decide, Yudhishthira Maharaj decide irse al bosque ya a entregarse y hacer su vida espiritual y a liberarse de este mundo, y bueno, ahí hay otros pasatiempos. Entonces allí en el pasatiempo de Asvatama es cuando es cuando Maharaj Yudhishthira duda de la instrucción de Krishna. La instrucción de Krishna hay que realizarla automáticamente, no hay ninguna duda, y esa duda generó de que su carruaje, que mantenía elevado 10 centímetros de altura por su dharma, por su santidad, por su verdad, por la pureza, por nunca decir mentiras, se cayó. Pero no se cae por él decir una mentira, sino por dudar de Krishna. ¿Por qué? Porque ese mismo poder y esa misma glorificación y esa misma altura la tenía por Krishna. Sí, Krishna lo da todo. Krishna da la victoria y nosotros por nuestras acciones nos caemos de esa victoria. No seguimos a Krishna, es decir, si no hacemos lo correcto, si estamos pensando en nosotros, en nuestro reconocimiento, en nuestra fama, en nuestra riqueza, etcétera, etcétera. ¿Sí? Recuerden que todas estas cosas que nos enredan en la ilusión en este mundo material, la codicia, la ira, la lujuria, las modalidades de la ignorancia, la pasión, de la misma bondad, si no es pura, nos atan a este mundo material y nos mantienen aquí en el samsara de nacimientos y muertes. Entonces, Maharaj Yudhishthira fue un gran rey, magno, muy conocido, y ese poder real que él ejerció en el reino fue a través de códigos y principios reales, aprobados también por su tío y confirmados por el Señor Sri Krishna. Entonces, así como hizo Maharaj Yudhishthira, es como tenemos que hacer nosotros, llevar los principios que Krishna nos dice, todo lo que nos muestra en el manual del Bhagavad Gita, del Bhagavatam, cuáles son nuestras acciones, nuestras actitudes, cuál es el proceso, cuál es nuestra vida, debe ser siempre confirmado por Krishna. Guru Sastrizado significa Krishna mismo, ¿sí? Guru significa Guru Tattva, que significa toda la sucesión discipular. Entonces, si tú oras a ellos, si tú sirves a tu maestro espiritual, estás siendo bendecido por toda la sucesión discipular, desde tu maestro espiritual hasta Krishna mismo. Estás siendo confirmado, ellos están confirmando que lo que estás haciendo está bien, o sea, que estás cumpliendo los principios y los códigos de los Vedas. Entonces, como resumen de este capítulo 9, la muerte de Bhismadeva en presencia del Señor Krishna, podemos decir que cuando Maharaj Yudhishthira regresó al campo de batalla, vio que Bhismadeva, o sea, el abuelo de los Pándavas, yacía en un lecho de flechas, ¿no? A punto de irse de este mundo. Muchos sabios y reyes de todas partes del universo se reunieron ahí, como lo vimos, ¿no?
Y Bhismadeva comenzó a hablarle a Yudhishthira, a quien lo acompañaban los Pándavas, y le dijo que todos los sufrimientos por los que habían pasado los Pándavas era parte del plan del Señor. Entonces es una descripción para entender que todo es plan del Señor. Toda la vida de todo lo que nosotros tenemos es plan del Señor y todo es perfecto. Así no lo veamos bien, hasta el mismo sufrimiento es plan del Señor, el mismo sufrimiento es parte de la naturaleza para enseñarnos. Y que así debían aceptarlo, ¿sí? Él glorifica entonces a Krishna como la suprema personalidad de Dios, apreciando el hecho de que se halle presente en el momento de la muerte. Como lo vimos, la importancia de que sea en el momento de la muerte, ¿no? A pedido de Maharaj Yudhishthira, Bhisma explica los principios esenciales de la religión, que son cuáles, pues los deberes de los varnas y ashram, la caridad, el deber de un rey, las actividades para la salvación, los deberes de las mujeres y los devotos, etc. Cuando el sol entró en el hemisferio norte, que es el periodo que anhelan los místicos que mueren cuando lo desean, Bhisma dejó de hablar, fijó los ojos en el Señor Krishna y de ese modo se purificó por completo y se liberó de todos los dolores corporales causados por las heridas de las flechas. Él le ofreció entonces oraciones devocionales a Sri Krishna, ¿no? Como lo vimos, pidiéndole tener la mente fija en él mientras abandonaba el cuerpo. Después de que dejó el cuerpo y regresó a Vaikunta, todos los presentes dieron comienzo a demostraciones de honor y respeto. Y esto existe todavía, existe dar la palabra y sostenerla, existe cumplir el deber, existe el honor, existe el respeto. ¿Tú crees en esto? ¿Tú lo aplicas? ¿Sí? Y bueno, para el señor Bhisma, del cielo cayeron lluvias de flores. Luego de glorificar a Krishna mediante himnos védicos, todos los sabios ahí reunidos regresaron a sus respectivas ermitas. Maharaj Yudhishthira fue entonces a Hastinapura, ¿sí? Que ya es cubrir el reino allá, y consoló a sus tíos, ¿no? El tío era Dhritarashtra, el rey ciego, y Gandhari, que era su esposa, ellos los papás de Duryodhana y sus 100 hijos. Y así comenzó el amor y la bondad de las personas que son buenas, ¿no? Porque Dhritarashtra y Gandhari de una u otra manera, pues eran los hijos de Duryodhana y también los enfrentaron a ellos, a los Pándavas. También Dhritarashtra no tuvo la autonomía o el poder para controlar a su hijo. Siempre se dejó llevar por el sentimentalismo y por la influencia del apego, de un amor paternal, deseando que su hijo fuera el rey sin considerar si era lo más adecuado o no. Sobre todo no porque fuera un mal administrador, sino por la injusticia que hacía con los Pándavas al crear todas estas formas de querer matarlos y ponerlos a sufrir 13 años en el exilio y todos estos engaños, ¿no? Él no fue un hijo corregido, que es lo que pasa en las familias, ¿no? Cuando los papás dejan que los hijos hagan lo que les da la gana desde niños, los educan mal, y esto genera de que después son unos monstruos completos, ¿no? Claro, hay un pasatiempo que cuando Gandhari estaba esperando a Duryodhana, había una predicción del astrólogo donde decía que ese niño al nacer tenía que ser matado porque iba a generar una gran guerra y una gran destrucción. Y Duryodhana, al saber esto, no fue capaz, como papá, no fue capaz, como rey tampoco. Entonces esto le generó pues que tenía que darse, realmente era un plan de Krishna para que todo esto pasara, ¿no? Como es un plan de Krishna lo que pasa hoy en día, ¿no? La pandemia, como es un plan de Krishna lo que pasa
en las familias espirituales, ¿no? Lo que se está desarrollando para cumplir la predicción de Sri Chaitanya. Por eso Brinda Paridad Internacional tiene tantos acharyas ahora y tendrá muchos más y muchos más devotos de cada acharya que se multiplicarán en el futuro. Esa es la visión futurista de Krishna mismo, para que se multiplique y en cada aldea y ciudad se canten sus santos nombres en esta era de transición de Kali Yuga por la misericordia del advenimiento de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Entonces, de esa manera, el amor tan grande, el sentimiento tan grande, tan noble de Maharaj Yudhishthira, de a pesar de todo el daño que había recibido, él va a consolar a sus tíos, ¿sí? Y comenzó a gobernar el reino de acuerdo con los principios religiosos, ¿no? Como es lo correcto de un rey, de hacer un buen mandato, siempre los principios religiosos. Eso quiere decir en este mundo, el problema de este mundo, el mayor pecado es olvidarse de Cristo. El mayor pecado es la falta de espiritualidad. El mayor pecado es el egocentrismo, que nos separa de Krishna y que nos centra en nosotros. Entonces este aislamiento, esta división o este sacar a Krishna de nuestra vida, eso es que hace que las sociedades estén en caos. Genera de que las personas son felices siendo engañadas, pero sufren por esto. Entonces tenemos gobernantes de todo el mundo, de todo el planeta, que son degradados, es decir, no cumplen ni los 4 o 5 principios, ¿no? que se nos pide, es decir, no son personas cualificadas, son personas que no están interesadas en la espiritualidad porque ellos están centrados en la ignorancia, en considerar de que si tienen algo material, son felices y son poderosos por esto, pero no entienden que es algo pasajero y que cuando llega la muerte ahí le quedó su poder, su reconocimiento y su economía. Entonces es algo. Creo que se acabó. Haribol. Sí. Se cortó. Permitió en el... Perdón, ¿no están escuchando? No. Se cortó hacia el... Se cortó. A ver, un segundo. Porque tenemos un audio más, ¿sí? Hay un punto muy importante de lo que hemos estado viendo, y ese punto es, lo vemos en Maharaj Yudhishthira, que él cumplió su dharma, y por cumplir su dharma también permitió, en el caso del pasatiempo de Draupadi, que Draupadi fuera jalada de sus cabellos, fuera abusada y respetada y todo esto, ¿no? Entonces esto, y vemos en la vida de Bhisma que todo el panorama que se da al el cumplir con su deber, ¿sí? Genera una cantidad de cosas, claro, dentro del plan divino, pero esto nos enseña que era por cumplir con su deber, con su palabra y todo esto. Y eso está muy bien, y esto nos enseña Krishna en el Gita, que hay que cumplir con el deber. Pero a través del estudio, cuando se estudie esto más adelante, todo el Bhagavad Gita, se estudie todo el Bhagavatam, tú vas a entender que por encima del deber está el amor. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que la enseñanza de la posesión del amor divino, la relación del amor divino con el alma, quiere decir como las gopis. Las gopis dejaron todo, dejaron su cocina,
Están cocinando, sus hijos, sus esposos, su familia, dejaron todo, abandonaron todo, incumplieron todas las reglas y regulaciones, incumplieron todos los deberes por irse por Krishna, por correr por Krishna. ¿Por qué? Pues porque Krishna es el objeto de nuestra vida, porque Krishna es nuestra vida y alma. Entonces tenemos que aprender a estar dispuestos a entregarlo todo por Él, a entregarnos nosotros mismos ante el altar, ante la deidad, a Él, a entregar nuestros deberes, a entregar nuestra vida, nuestra familia, nuestro trabajo, todo. Esa es la enseñanza de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sí, entrégalo todo, confía en Él. Bastante difícil, ¿no? Cuando estamos apegados hasta una uña, si se nos parte, sufrimos. Cuando estamos apegados a una casa, a una relación, a una economía, a un alimento, ¿sí? Entonces estos gustos mínimos, ¿sí?, no nos permiten ver lo más elevado. Entonces el Dharma pasa a un segundo plano, ¿no? Pasa a un segundo plano, ¿no? El otro personaje que aparece aquí, importante, es Karna, que también él cumple la palabra del hermano, perdón, del amigo, y por cumplir la palabra de Duryodhana de que lo va a apoyar en la guerra, él comete errores e injusticias hacia otros, hasta sus propios hermanos, por cumplir una palabra. Entonces no es que la palabra no vale, no quiere decir que es que nosotros vamos a hacer negocio, vamos a hacer cosas y vamos a ser fraudulentos y vamos a cumplir la palabra, no. Aquí es a un nivel espiritual netamente, a un nivel trascendental, a una relación de conciencia plena trascendental, de bondad pura trascendental del alma con su creador, del alma con la suprema personalidad, en una posición donde el alma ha encontrado el propósito de su vida y entiende que Él es un servidor eterno. Teniendo esto claro como una identidad, como un ego verdadero, entonces puede realizar que por encima de cualquier cosa está el amor trascendental, está el amor divino, está el amor por Radha y Krishna, por sus avatares, encarnaciones, expansiones asociados, por las gopis, sakis, manjaris, vaqueritos que son sus asociados, por los maestros espirituales. Esa es la cadena de la energía del amor, por los sadhus, por los vaisnavas, por los devotos, por los bhaktas, por todos los servidores de cualquier tipo dentro del amor universal. Entonces allí hay una energía divina que nos conecta con la realidad, nos conecta con nuestra verdadera realidad, con nuestro verdadero corazón. Y así, entendiéndolo y dejándonos llevar por esa energía, podemos estar fijos en el momento de la muerte, en nuestra mente, en nuestros sentidos, en nuestros pensamientos, por el objeto de la misericordia de Krishna. Ya, esos son los 4 audios que nos dejó el devoto, relatando los últimos 6 capítulos del capítulo 9, perdón, 6 versos del capítulo 9. 7 versos en realidad. Pues nos narran la hermosa muerte de Vishmadeva, ¿verdad? Estaba absorbido completamente. El Señor Krishna, cuando se sucedió, el Señor Krishna estaba ahí. Entonces le estaba recordando y estaba hablando, glorificando, leyendo, y esa es la perfección de la vida, ¿no es cierto? Entonces el Prabhu nos está relatando un poquito de eso, un poquito del respeto que le tenía a Vishmadeva, porque Vishmadeva era
era espiritualmente muy avanzado, era un Mahayana, se dice, ¿no? Él estaba a la altura de super santos, de grandes santos como Narada Muni, y ellos él era respetado entonces por muchas personalidades en la tierra, y también los semidioses, según comenta Srila Prabhupada ahí en los comentarios del verso, ¿no? Los semidioses también lo respetaban, y cuando se enteraron de que él había muerto, inmediatamente comenzaron a echar flores del cielo, ¿no es cierto? Sonaron tambores y todo. Entonces es la perfección de la vida, la muerte de Bhishmadeva. Y murió además contento también, ¿no? Porque él murió viendo lo que quería, a pesar de que peleaba en el ejército contrario, él quería ver a su nieto, o sea, él quería verla, él peleó en el ejército contrario un poquito obligado, porque él vivía a expensas de Duryodhana, pero él vio como su sobrino Yudhishthira, a su nieto Yudhishthira, su nieto mayor, ¿no? Asumió el trono, ¿no? Él murió sabiendo eso. Entonces, él murió contento con eso. Además de ello, fue su nieto mayor, como es lo adecuado, quien organizó su entierro, perdón, sus ceremonias fúnebres y todo ahí. Entonces, el abuelo Bhisma murió de la manera más correcta de todas, si se puede decir. ¿Vale? Entonces, antes de solicitar un complemento acerca de la vida del abuelo Bhishmadeva, ¿alguien tiene algo que acotar, algo que agregar? En realidad fue muy bonita la muerte del abuelo Bhishmadeva. ¿Alguien quisiera decir algo al respecto de lo bonito que fue? ¿Quisiera acotar algo? ¿Mm? Rasambrita Devidasi de Villavicencio nos deja esto, el texto. Perdón, este es el texto del Srimad Bhagavatam. Ahora puedo meditar con plena concentración en ese único Señor Sri Krishna, presente ahora ante mí, porque ahora he trascendido los erróneos conceptos de la dualidad en relación con su presencia en el corazón de todo el mundo, incluso en los corazones de los especuladores mentales. Él está en el corazón de todos. El sol puede que se perciba en diferentes maneras, pero el sol es uno. Qué bueno. Qué bonito. También Entonces, Prabhu Brijas Loca, la glorificación a Gandhari, ¿no? A una mujer con un carácter increíble. Se la compara exactamente con el carácter de Bhishmadeva. Dice, aunque era una mujer, su carácter nunca fue menor que el de Bhishmadeva. Es decir, esa dignidad, siendo una asceta, digamos, ella tuvo votos de muchísima humildad y los mantuvo hasta el final. Y sostuvo, ¿no? Imagínate lo que es perder 100 hijos y mantenerse estoica junto a su esposo ciego de visión y de vista, ¿no? impecable, Maravilloso. Gandhari, ¿verdad? Sí, esa Hombre, impecabilidad de Gandhari, muy, muy bella. guardar ese voto de vendarse los ojos para vivir su vida. Cuando él se enteró que se iba a casar con un hombre ciego, inmediatamente se vendó los ojos de seda para vivir su vida así, como complemento de un hombre ciego. Entonces no es nada ordinario, Gandhari, nada ordinario, nada de lo que sucedió ahí, en realidad, ¿no es cierto? Todos estaban haciendo un papel en esa hermosa hora, en ese bonito pasatiempo. ¿Sí? Lo Gandhari es impecable igual, y Madre Kunti también nos deja unas enseñanzas increíbles, Maharaj Yudhishthira también nos deja unas enseñanzas increíbles en este capítulo nuevo, este capítulo 9. Vidura, sí, Y lo último que me permito decir es que siempre nos lleva todo esto, todo lo que vamos leyendo nos lleva al Bhagavad Gita 15:15, ¿no? Porque dice que Bhishmadeva veía siempre a Krishna en sí mismo, dentro de sí mismo, o sea, esa conexión con Krishna en su corazón. Entonces nombran este capítulo del Bhagavad Gita 15:15, que es Sarvasya Chaham, Hani Sanivishto Matajes Mirtir Janama Pohanamba, Vedas Chal Sarvaira Ham Eva Vedio Vedanta Krid Vedavit Eva Chaham. Es decir,
todas las escrituras védicas, todos los Upanishads, todo lo védico es específicamente para llegar a esta comprensión de que el Señor Krishna, el Señor Supremo, se encuentra en el corazón de cada entidad viviente, de que Él es el conocimiento, el recuerdo y el olvido, y de que todo en nuestra vida es únicamente buscarle a Él a través del servicio devocional. Es como la suma y resta. Efectivamente, Mataji. Jai. Es una bonita conclusión. ¿Alguien más desea intervenir? Antes de leer un poquito más acerca del tema, antes de citar a Srila Prabhupada, vamos a escuchar un poquito a Jiva Goswami Prabhu. Él tiene un complemento acerca del abuelo Vishmadev. Prabhu Jiva Goswami, ¿estamos ahí? Hay un segundito. Vale. Acá vamos a hablar un poquito de Srila Prabhupada, lo que él decía acerca de Vishmadeva, él que era un gran líder de la familia de Yudhishthira, también era un filósofo y un amigo de sus hermanos y de su madre. ¿Sí? Él siempre fue un bienqueriente de Yudhishthira y de sus hermanos, ¿no? A pesar de que casi todo el reino estaba coludido de alguna manera para quitarle el reino a los 5 hermanos. Él siempre se mantenió como un protector de sus nietos, ¿no es cierto? Entonces, vamos a esperar un poquito a Jiva Goswami. Marina Tarini, ¿tienes un comentario? ¿Unas preguntas? No tengo ninguna pregunta, pero realmente muy, muy lindos los textos que nos dice que todos los seres vivientes pues tienen la oportunidad de llegar a los pies del loto de Radha y Krishna. Ese es el propósito de la evolución y progreso del alma, ¿sí? O sea, en otras palabras, pues, o mejor dicho, el concepto más profundo es que es lo que da el sentido realmente de ser a la existencia del alma. Es decir, que sin este principio, pues la existencia eterna del alma, pues la inmortalidad no tendría ningún sentido. O sea, estos textos pues son súper profundos y para desarrollarlos y para realizarlos, pues debemos estar en asociación porque, o sea, es complicado realmente, muy lindas enseñanzas. Hombre, esa es la finalidad del Srimad Bhagavatam, ¿no es cierto? Un poquito puede llevarnos a ese plano que es, hombre, está muy superior a nosotros, pero eso nos brinda una enseñanza de alguna manera, ¿no? Sabemos que incluso si escuchamos los versos del Srimad Bhagavatam sin entender, que es como me sucede mayormente a mí, yo tengo que estudiar mucho para entender algo, yo soy un poquito lento para eso. Entonces, incluso si uno no entiende solo por vibrar, lo que dice el Srimad Bhagavatam es beneficioso, ¿no es cierto? Pero además de ello son increíbles los relatos que nos dan, ¿no es cierto? Yo no había conocido claro, mucho. Sí, madre, sigue. Claro, y la búsqueda amorosa del Señor, pues por su sirviente perdido y la búsqueda amorosa del alma por su amor perdido es el sentido del placer trascendental, ¿no? Donde tanto el Señor como el alma individual se buscan en el más intenso amor, ¿sí? O sea, realmente muy lindo. Yo me quedo, ¿qué te digo? Realmente asombrada, ¿sí? Asombrada de ver cómo cada verso, cada texto tienen una enseñanza tan sutil y tan fuerte a la vez, sí. Bueno, si tuviéramos la capacidad de querer y responderle al Señor de la manera correcta, lamentablemente nacemos de una manera miserable, diría yo, exentos de esa capacidad. Más bien es un requerimiento del mundo material, el yo, el egoísmo, ¿no es cierto? Y nacimos tapados por la cortina de malla, efectivamente.
pero Él siempre está ahí, gracias, Dios siempre se manifiesta para nosotros, entonces siempre es muy bonito ver, además se manifiesta de una forma hermosa, como ustedes ven, ¿no es cierto? Ahí, si tuviéramos que hablar de las maneras hermosas en que Dios se manifiesta, pasaríamos todo lo que resta de la vida hablando de esas cosas, ¿no? Simplemente con recordar al Señor Chaitanya y los pasatiempos del Señor Chaitanya y todo lo que hizo para enseñarnos o para darnos la pauta, entonces ya tendríamos para hablar maravillas de cosas sumamente lindas, ¿no? Y es que no solamente está ahí el Señor Chaitanya, sino el Señor Nityananda, los pasatiempos que tuvieron ellos juntos y de manera individual también son increíbles, todos ellos. Entonces sí, tenemos demasiado material en realidad que tenemos que estudiar de alguna manera sistemática. Eso es lo que estamos haciendo en este momento, ¿sí? Raúl, Sí, dígame, Sanity. yo tengo una preguntita. Dígame. Viendo a Vismadeva yacer en el suelo como un semidios caído del cielo, los rey Pandava y Yudhishthira junto con sus hermanos menores y el señor Krishna se postraron ante él. ¿Él llega a ser un semidios o llegó a ser un semidios o es un semidios? No es un Dios, es un alma liberada de cualquier manera, pero él era muy respetado. Él dice que es un Mahayana. Si la Prabhupada se refiere a él como un Mahayana, ¿no? Un alma liberada y que tiene plena autoridad para hablar acerca de cosas devocionales. Si la Prabhupada dice ahí en los significados de los versos que acabamos de leer, de que él está a la altura de Narada Muni, ¿no es cierto? Uno de los 12 Mahayanas. Entonces, ¿12 era? Ah, gracias, Raúl. 12 o 10, no recuerdo muy bien. Entonces ellos, oh, miren, el Prabhu Nitaipada está acá, qué lindo. Prabhu Nitaipada, ¿serías tan amable de darnos un complemento? Sí, Madre Takurani. Disculpe, ahora pues que ustedes preguntan eso, no sé, se me vino a la memoria esto, porque Vismadeva no era uno de los 8 vasos, porque recuerden que Madre Ganga ahogó 7 y solamente uno fue el que quedó, que fue Vismadeva. Entonces ahí mi pregunta, Sí, él es ¿no uno era de uno de los 8 vasos? Sí, sí, efectivamente. Que eran de deidades, Claro, del él señor era. Indra. ¿Ah? Yo lo acabo de leer. Él era un Mahayana, era uno de los 8 vasos. Sí, sí, efectivamente, así se le nombra, claro que sí. Vale, sí lo leo. Muchas gracias por la acotación, Madre Takurani. Le estábamos pidiendo a Prabhu Nitaipada si tienes un complemento acerca del abuelo Bhisma. Ya, Radhe, ¿dónde vas? Reverencia a todos. Reverencia, Reverencias reverencia. Prabhu Nitaipada. Bueno, sí, efectivamente, una de las cosas que he observado en estas charlas, en general, casi siempre, es que nosotros cometemos un error garrafal en el tema, en el momento de la expresión, cuando nos referimos a los asuntos eternos y trascendentales. Nosotros estamos acostumbrados a hablar en términos de tiempo, pasado, presente y futuro, ¿no? Entonces, cuando nos referimos, por ejemplo, al caso de las almas liberadas, ellos no es que eran, ¿no? Nunca se debe expresar eran, porque ellos son. De acuerdo. Ellos son. Entonces, Bhisma es uno de los 8 vasos, no es que era un vaso, ¿no? Entonces, así, por ejemplo, ¿no? En esa terminología se debe tener muy, muy en cuenta eso, porque se cometen errores y esos errores es que no se puede comprender muy bien la esencia de las cosas, ¿no? Cuando dice que el Señor Supremo fue o era, ¿no? Allí, allá, hasta en el campo del Señor Supremo uno se escucha eso, era, ¿no? Entonces se debe tener en cuenta que es, ¿no? En el campo superior. Porque de lo contrario la comprensión queda atada en algún punto en los aspectos temporales, ¿no? Nosotros estamos, nuestra mente y nuestra comprensión está vibrando en términos temporales, ¿no? Como nosotros sí vamos a dejar de ser en algún momento lo que pensamos que somos, ¿entiendes? ¿No? Entonces, cuando se refiere al alma, al plano trascendental, es. Cuando
Sí, porque si era tal cosa, entonces significa que estamos comprendiendo las cosas desde el punto de vista material. Que lo material, el cuerpo, antes no era, ahora es y después ya no será. Bueno, entonces en ese puntito, esa pequeña observación. Sí, efectivamente, Bhishma es uno de los 8 vasos, ¿no? Y ese vaso fue el que se quedó más tiempo acá por la instrucción de Vishvamitra, ¿no? Que le dijo que el vaso que cogió la vaca tendría que quedarse más tiempo, porque fue le echó mano primero. Y ese vaso, ¿no? Es Vishnu. Vaso son 8, como lo explican ahí la madre, ¿no? Y también esos son 8 vasos, y ellos son en varias encarnaciones, en varias manifestaciones del mundo material, ellos se manifiestan, a veces del señor Brahma, a veces de otro Prayapati, ¿no? Son aspectos semidioses muy poderosos, eternos, ¿no? Son como 8. No puedo decir si son hermanos o no, pero tienen una función especial en términos del universo. Ellos sí son en el mundo superior. No sé, tampoco sé cuál es la función de ellos en términos universales, pero sí son maravillosos los 8 vasos. ¿Qué más podemos decir? ¿Qué más podemos decir? No se me ocurre más. Ya son las 8:33. Ahí voy. Ya, pero bonita espada, muchas gracias. El Prabhu Jiva Goswami nos tenía una joyita por ahí. ¿Estamos listos, Prabhu Jiva? Ya. Toda la gloria a los otros caminos. Reverencias, Prabhu. Ya dando pranam para todos. Ya Sila Guru Maharaj, Sumagyana Timidanda Sianya, Nagana Salakaya Sumagitanya. Bueno, estamos estudiando el hecho de muerte del abuelo Bhim. Esto es una clara definición de lo que significa ser Dhira. Srila Prabhupada nos enseña que hay 2 definiciones de Dhira. Una definición de Dhira es una persona que no es perturbada por las olas del nacimiento y de la muerte, que no es perturbada por las modalidades de la naturaleza material, que no es perturbada por el frío, el calor, el viento, no es perturbada por el sueño. Eso es un Dhira. Y hay otro tipo de Dhira. El segundo tipo de Dhira y más elevado tipo de Dhira, que es más elaborado por Srila Govinda Swami Maharaj. Le explica que el segundo tipo de Dhira es aquel que nunca despega su atención de la Suprema Personalidad de Dios. Entonces vemos que aquí está la definición de Dhira completa, ¿no? Tanto de la primera definición como de la segunda definición, ¿no? Pues una persona que realmente sabiendo que tiene que cumplir su dharma, ¿no? Y tiene que luchar inclusive contra los mismos pándavas. De todas maneras, está fijo en la Suprema Personalidad de Dios, y cuando Krishna amenaza con lanzarle una rueda, pues él abre los brazos y recibe esa misericordia. Pues está plenamente situado en la trascendencia, inclusive sabe, tiene conocimiento de la Ransadasa, tiene conocimiento de los encuentros de Krishna con las gopis. O sea, estamos hablando realmente de una personalidad sumamente excelsa. Y por eso hay un verso del Bhagavatam que dice Padam Padam Yat Vipadam. Padam Padam Yat Vipadam significa que a cada paso en este mundo existe el peligro. Existe el peligro para un alma condicionada. Para un alma condicionada de perder de alguna u otra manera el foco, ¿no? Que le gane a uno las modalidades de la naturaleza material, ¿no? Sobre todo cuando viene el orgullo, que estábamos hablando en estos días justamente de esto. Entonces podemos ver que hay distintas circunstancias materiales que uno puede considerar como una gran bendición, como la enfermedad, por ejemplo.
o una circunstancia donde el cuerpo no está funcionando en su amplitud, ¿no? Vemos que estos días que Bhishmadeva pasa en la cama de flechas son unos días de intensa meditación, ¿no? Y de intensa asociación con lo trascendental. Entonces vemos como esto también es un ejemplo para nosotros, ¿no? Yo personalmente esta mañana yo estaba reflexionando porque estoy leyendo un libro ahorita que se llama El arte de la vida espiritual, de una devota muy, muy maravillosa de Srila Prabhupada, se llama Yadurani, se llama Rani. Y entonces ella estaba contando, ¿no?, cómo ella tiene unos encuentros con Srila Narayana Maharaj y ella le pregunta sobre este punto, ¿no? Entonces él le responde, ¿no? Porque la duda de ella era de que cómo es que los devotos tienen que pasar por enfermedades, cómo tienen que pasar por todas estas situaciones, si están protegidos por Krishna, cómo es que pasa esto. Entonces, yo no lo había leído, lo leí esta mañana justamente al levantarme y pues yo tenía esa duda, yo me levanté pensando en eso justamente. Entonces cuando lo leo, Narayana Maharaj le responde que eso son bendiciones, eso son grandes bendiciones que regala la Suprema Personalidad de Dios al devoto para evitar de que el devoto caiga de nuevo en las modalidades de la naturaleza material, ¿no? Entonces él explica que, por ejemplo, si una persona tiene la tendencia a ser iracunda y está tirada en una cama, ¿no? Fíjense la corroborancia que tiene con la situación de Bhishmadeva que nos está enseñando a nosotros, ¿no? Pues un pasatiempo para instruir a la alma condicionada, ¿no? Como una persona que está tirada en una cama, aunque tenga la tendencia de ser iracundo, pues no puede expresar su ira, ¿no? Simplemente su cuerpo no le da, y por otra parte, no puede venir a gritarle a la persona que la está atendiendo, porque ¿quién lo va a atender? Y por otra parte, si una persona es muy lujuriosa y también de la misma manera se halla en una condición de salud que no le permite tampoco darle cabida a su lujuria, es una bendición de la Suprema Personalidad de Dios. Entonces vemos que las condiciones adversas en el mundo material son unas grandes bendiciones, y por eso Draupadi las pide, ¿no? Anteriormente lo estábamos viendo, por eso Draupadi pide estas tribulaciones, porque son la herramienta mediante la cual se puede recordar a la Suprema Personalidad de Dios. Todo el mundo se acuerda de Krishna o de Dios cuando está en una situación dificultosa, pero por lo general cuando nos acomodamos mucho se nos olvida. Entonces por eso tenemos que cambiar. Se le cayó el internet, Prabhu. Aparentemente sí. Vamos a esperar un momentito, sí. Y luego Swami siempre nos tiene bonitos detalles. Pedía eso, no era Draupadi, sino Kunti. Sí, me parece que sí. Se cortó. Sí, se cortó un poquito. Pero... Entonces, el más grande de los peligros es ese. Y tenemos que ir mediante Vidi, las reglas y las regulaciones, para después poder entrar en Raga, para después poder entrar en Vava, para después poder entrar en Prem. Entonces, hay otro concepto muy hermoso, que es que también es mencionado ahí, que es el mundo material se crea solo porque Krishna viene a él, ¿no? Imagínense ustedes, el mundo material se crea solo porque Krishna viene a él. ¡Wow! ¿No? Es un concepto muy profundo para elaborarlo. Y Krishna solo viene al mundo para complacer a sus devotos, ¿no? Por ejemplo, a nosotros de alguna u otra manera, por más de que seamos Kanistha, nos complace escuchar de sus pasatiempos, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera, eso resuena, y entonces nos complace también escuchar estos pasatiempos de cómo él complace a otros devotos, y al mismo tiempo él los complace ejecutando esos pasatiempos. Entonces vemos que ese es el verdadero propósito. Y Krishna menciona el verso Apichet su durachara vayete mama nanjavak sadureva samantavya samyak vyavasito hisaha. Aunque una persona ejecute una actividad abominable, se debe comprender que está situada en la trascendencia, ¿no? Muy pronto él se volverá glorioso. Decláralo tú,
o hijo de Kunti, ¿no? Kauntaya Pratiyanihi, dame Bhakta Pranasya-ti. ¿Por qué Krishna dice esto? Porque ahí en la batalla de Kurukshetra se están ejecutando actividades abominables. Pero Krishna también menciona este verso por eso, porque por más de que se están ejecutando actividades abominables allí, todo eso funciona como un arreglo del Supremo. Entonces tenemos que aprender a tener esa visión de que efectivamente todo es por un máximo arreglo del Supremo. Entonces, ¿cuál es la meta? La meta es viraja, que el amor incrementa en el interior, pero al mismo tiempo puede incrementar la separación, externamente hablando, ¿no? Entonces, esa es la meta para nosotros. No podemos esperar tener un contacto directo aún. Podemos añorarlo, sí, porque esa es la meta, justamente. Pero el contacto directo va a venir más adelante. En este momento nos toca escuchar, nos toca repetir, nos toca cantar, nos toca adquirir la purificación, es decir, limpiarnos de toda la contaminación y eventualmente vamos a tener ese contacto directo. Entonces, porque, por ejemplo, Madre Yashoda deja ir a Krishna con Radharani, entonces ella sufre una separación externa, ¿no? Pero eso incrementa su amor internamente, ¿no? O como cuando Radharani sabe que Krishna está con otras gopis. Ella no es que lo pierde su amor, ¿no? Externamente puede hacer un pasatiempo, ¿no? Pero internamente solamente está incrementando su amor, ¿no? Esa es la diferencia entre el amor puro y el amor impuro o el amor condicional, ¿no? Amor mezclado con características materiales. Entonces, su amor incrementa, no disminuye, ¿no? Por eso Yashoda le dice Vadi a Radhika. Vadi es la pareja de mi hijo, ¿no? La esposa de mi hijo. Le dice así, le dice Vadi. Entonces, bueno, eso es lo que yo podría comentar, de que aquí tenemos el ejemplo de cómo se debe comportar un Vaishnava ante la adversidad, siempre su foco puesto en el concepto de la eternidad y siempre puesto en la suprema personalidad de Dios, ¿no? Por más de que uno le toque hacer distintas actividades y se ve forzado a hacer distintas actividades, pues si uno tiene su foco siempre en el Supremo, pues esa actividad de alguna u otra manera va a ser exitosa. Ya hay. Bueno, mis reverencias para todos. Eso puedo comentar. Ya, yo soy Prabhu, muchas gracias. Muchas gracias por el complemento, muy bonito como siempre. Agradecido por ello. La madre Govinda Prema tiene la manito levantada. Madre, adelante. Mis reverencias, gracias, devotos. Quisiera hacer una pregunta, algo del tema que acaba de mencionar el Prabhu Jiva Goswami. Entonces, es una pregunta. ¿Cómo lograr comprender cuándo es una prueba del Supremo o una adicción de víctima de la mente que nos lleva a través de una y otra vez repetir constantemente esta energía de víctima? ¿Cómo lograr saber esa diferencia? ¿Cuándo es la prueba de nuestro Señor o esa educación o cuando constantemente repetimos la adicción de víctima? Vale. Madre Premalática, ¿quieres responder esa pregunta? Perdona, Govindita, ¿cómo es la prueba del Señor? Bueno, mira, ¿cómo lograr comprender cuándo es una prueba del Supremo? O cuando estamos en una adicción de víctima y repetimos como de adicción de víctima una y otra vez y creemos que estamos en una prueba divina. ¿Cómo uno, cuando es un devoto, logra comprender cuándo es la adicción y cuándo es la prueba? Ya. Sí, creo comprenderte, pero la persona que es responsable no asume ninguna prueba con modalidad de víctima, ¿ya? O sea, la persona que asume modalidad de víctima no asume ninguna responsabilidad, se escuda en el victimismo, porque nosotros vemos cómo estos grandes héroes y también como las personas normales que toman responsabilidades, asumen esas responsabilidades sin modalidad de victimismo. El victimismo lo que nos ayuda es a no asumir responsabilidades. Entonces, no es que cuando son pruebas del Supremo nosotros tenemos una justificación para sentirnos víctimas, no,
porque en realidad lo único que sucede y está sucediendo siempre es que nosotros estamos cosechando lo que hemos sembrado. Puede ser que no en esta vida, puede ser que en vidas pasadas y no lo recordamos, pero a nadie le toca lo que no se merece. Entonces, estamos siempre cosechando, por lo tanto, no hay razón de sentirnos víctimas jamás. El victimismo es una adicción, como tú lo dices, pero es un escapismo de la responsabilidad. Es decir, Uy, gracias, madre. yo estoy Sí, así viviendo es. esto, Gracias. soy Gracias, 100% gracias. responsable. Ya, ay, madre. Uy, cómo la víctima no se hace responsable y como, uy, gracias, madre. Me alegro que haya quedado contenta, madre. Vale, yo creo que estamos en hora de despedirnos de la clase. Yo le reitero las disculpas de Prabhu Chaitanya por no haber estado aquí. Sin embargo, como siempre, el maestro, pues lleno de responsabilidad, nos dejó el complemento de la clase. Pues ha sido una muy bonita semana. El abuelo ha sido muy lindo conocerlo. Bueno, en mi caso, ya había escuchado hablar del abuelo Vishmadeva, pero no me había extendido. Entonces ha sido muy lindo conocer al abuelo Vishmadeva. Y en realidad ha sido muy bonitas clases. Yo desde luego quiero agradecer a Prabhu Chaitanya Lila por esta semana. Y pues eso, toca un poquito leer los últimos comentarios que tengo acá antes de irnos. La madre Vishnu Priya, que se está despidiendo de clase, Haribol, reverencias, agradeciendo también. La madre Vidya Sarat, de la misma manera. Una semana muy nectaria, gracias devotos, permiso para salir. Igual al Prabhu Benurracha, agradeciendo, muchas gracias, Prabhu Jiva Goswami, hermosas lecciones, qué bendición frustrante en este mundo material para acercarse más a Dios. A la madre Razambrita de Vidasi, que está dando reverencias y pidió un permiso para salir de clase. La madre Puspanjali, un comentario, o sea, que no debemos preguntarnos por qué vienen las tribulaciones, sino para qué vienen, ya que el Señor lo hace todo perfecto y todo es para nuestro propio beneficio. Efectivamente, eso es así. Eso es así, sí, el Señor, como dijimos al principio, nadie es capaz de entender al Señor, pero no es necesario, porque ya de antemano sabemos que es para nuestro propio beneficio. Si algo vemos mal, propia visión en todo caso. Sí, pero el comentario es de la madre Dina, de la madre Vale. Dina Taline. Ahí está. La madre Premalática, gracias hermanos, me retiro, sus bendiciones, gracias por el néctar, sus bendiciones, madre Premalática, muchas gracias. Al Prabhu Jiva Goswami, así es, mi querido, todo es bendición y viene de su mano amorosa. Tenemos que rogar para verlo, siempre Él está ahí. Eso es la verdad más fina, ¿no es cierto? En cada paso, en cada cosa que nos suceda, tenemos que ver a Dios. Entonces estaremos viendo las cosas correctamente y podremos de alguna manera encontrar el norte y la respuesta adecuada a lo que nos propone la vida cada segundo, ¿no es cierto? Pero si uno olvida que eso es Krishna, pues a lo mejor no encuentra el norte y metemos la pata. Pues eso. Entonces, Benurraj, puro néctar, bro, a los devotos, muchas gracias, reverencias. A Jiva Goswami, muchas gracias de parte de Benurraj. Vale, entonces la madre Dhruva comienza con los anuncios en este momento. Sí, reverencias a todos. Les quiero recordar que tenemos hoy la ciencia confidencial del Bhakti Yoga con el Prabhu Askalita-charya a las 7 de la noche. Es una continuación, recuerden, de nuestra escuela, de nuestra universalidad y el tema de liderazgo espiritual. De una vez les voy recordando las clases de mañana. Tenemos a las 7 de la mañana la clase de la ciencia confidencial del Bhakti Yoga con el Prabhu Nitaipada Prabhu Das. Recuerden, nos enseña sobre este libro, la ciencia confidencial del Bhakti Yoga. Tema muy interesante. Continuación del liderazgo espiritual.
Y la clase también de la mañana continúa con el néctar de la devoción, con el Prabhu Brisavano Prabhu Dasacharya a las 8 de la mañana. También hace parte del liderato espiritual. Entonces recuerden que estos son complementos a estos libros sagrados que vemos al transcurso de la semana. Y recuerden, ya para las 5 de la mañana, de 5 a 7, y nuestras clases del sábado. Entonces, reverencias a todos. Gracias. Vale, los últimos comentarios antes de irnos. La madre Govinda Prema, gracias, reverencias. La madre Puspanjali, invitándonos a la clase de hoy día también del Askalita Prabhu, de Askalita Charya Prabhu. A Venu Raj está hablando del néctar de estar con los devotos. A Prabhu Jiva Goswami, agradeciendo también y gracias a todos por ayudarnos a recordar a Krishna. Ese es su comentario. Venu Raj, agradeciendo también a Jiva Goswami, un gran guerrero, dice él. Estamos de acuerdo con nuestro hermano Jiva Goswami, es un gran guerrero. Vale, esperemos que hayan disfrutado la semana. La próxima semana tenemos de nuevo a Prabhu Nitaipada, pero esta vez con el capítulo 10. Entonces, que tengan un lindo fin de semana, que tengan un lindo día, que tengan una vida hermosa y no se olviden para nada de Sri Krishna. Haribol, bien, que estén bien. Adiós. Gracias, Prabhu Rayay, gracias. Madre Druva, gracias. Padre, gracias. Madre Rohini, gracias. Haribol. Gracias. Hare Krishna, Haribol. Hare Krishna.